Bienvenidos al 2020, bienvenidos a un momento histórico. Vamos a una recta de inicio donde seguramente los grandes retos del país se van a poner sobre la mesa, a empezarse a discutir. ¿Y por qué se van a empezar a discutir los grandes problemas del país de nuevo? Porque viene nuevo gobierno. 2020 significa un nuevo periodo de gobierno y significa que el 14 a las 14, que alguien hizo famosa esa frase, el 14 a las 14 tendremos nuevo presidente y habrá cambio del Congreso. Un cambio del Congreso que nos ha dejado un mensaje muy fuerte por parte de la población. Cuando uno ve a más de 100 diputados entrando, nuevos diputados a un curul, uno dice, bueno, vaya reto, ¿no? Y vaya reto el que vamos a tener de diferentes temas. Y por eso vamos a platicar esta mañana, este día, con analistas de dos tanques de pensamiento. Primero, de Así es, José Carlos Anavera. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un gusto. María del Carmen Aceña, de 100. Gracias. Muchas gracias. Y gracias a ambos por compartir con nosotros este momento. Gracias por iniciar el año con nosotros. Y vamos, no voy a decir teniendo la bola de cristal, muy difícil de tenerlo, sino tomando lo que ya conocemos de Guatemala, que parece que los problemas se vuelven repetitivos. Dice, pasa hablando uno de lo mismo todo el tiempo y es recurrente la temática. Ahora llegamos al momento de analizar días antes de que el presidente Alejandro Yamatei tome oficialmente posesión, porque uno dice ya parece presidente antes de enero con todo el tema de transición. Ya inclusive haciendo, creo yo, gabinetes móviles, tal vez no formales, pero sí ya viajando por diferentes departamentos. Me surge la cuestionante, ¿qué expectativas les da a ustedes el gobierno de Alejandro Giammattei? Empiezo por María del Carmen. Sí, pues primeramente a todos los guatemaltecos que tengan un feliz año. Hay que empezar con buena cara y con actitud positiva. Nosotros consideramos que va a ser un gobierno desafiante debido a la composición específicamente del Congreso de la República. Recordamos siempre al presidente como que es el que tiene el mayor poder de todos. Sin embargo, en Guatemala realmente el Congreso tiene bastante poder y obviamente la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. Entonces yo creo que es muy importante estar atentos también al Congreso. El presidente apenas tiene 17 miembros de 160, entonces llegar a acuerdos o plantear nuevos retos, pues tendrá mayores desafíos. También tenemos el desafío pendiente de que no tenemos una Corte Suprema de Justicia porque el proceso quedó abandonado el año pasado. Esperamos que este año se pueda nombrar a la nueva Corte Suprema de Justicia y a los miembros de las salas de apelaciones. Y por último, pues tenemos también un desafío con el presidente, que él tiene un gabinete bastante tal vez unido, pero obviamente se tiene que enfrentar a un presupuesto que no hizo él, un presupuesto que posiblemente no tenga suficiente financiamiento para su plan, y las expectativas de la población son altas y rápidas, porque ahora pues con esto de las redes sociales la gente quiere respuestas inmediatas y no podemos nosotros pensar que un presidente con un equipo en menos de 3 meses va a poder hacer algún cambio radical, ¿verdad? Entonces tenemos que tener paciencia. Obviamente tuvimos una transición muy larga, son 6 meses. Lo que nos pudimos dar cuenta es que una transición tan larga es compleja, aunque yo considero que el presidente que va a salir lo manejó bastante bien porque no compitió con el electo, sino que pues guardó su lugar. Entonces tendremos sorpresas definitivamente, tendremos retos definitivamente, pero como bien dice el dicho, todo es cobita nueva, barre mejor, y así esperamos que sea este gobierno. Bueno, José Carlos Sanabria, ¿qué expectativas le genera el nuevo gobierno a Alejandro Yamatei? Bueno, evidentemente va a ser un gobierno que va a tener un contexto político bastante complejo. Principalmente yo coincido con María del Carmen que uno de los elementos a considerar es el Congreso tan fragmentado que tenemos, en términos de gobernabilidad, en términos de lograr acuerdos en el organismo legislativo. Ese va a ser uno de los desafíos y tenemos una vez más, a diferencia de lo que teníamos tal vez al inicio de nuestra democracia, en donde los gobiernos tenían mayoría en el Congreso, en los últimos periodos presidenciales lo que hemos tenido es una tendencia contraria. Los gobiernos han tenido bancadas, llamémosle, minoritarias en el Congreso. Eso plantea de por sí
muchísimos desafíos en términos de gobernabilidad. Entonces, creo que ese es uno de los desafíos importantes. El otro desafío es que, desde mi perspectiva, el gobierno va a tomar una institucionalidad bastante débil, muy frágil, con muchísimos problemas financieros principalmente, y en este caso, esta es una condición que hay que considerar porque es una institucionalidad que va a tener muchísimas dificultades para atender esas demandas. Y como bien decía María del Carmen también, son demandas crecientes, demandas acumuladas. La población, luego pues, de estos últimos años, está esperando que el gobierno tenga capacidad y una capacidad de respuesta casi que inmediata. Entonces, hay que tomarlo en cuenta, pues, porque por un lado, pues, el escenario fiscal para el país no va a ser muy bueno, una institucionalidad bastante débil, cambios de gobierno. Entonces, eso va a ser una variable que tiene que considerar el próximo año. Otro de los desafíos, desde mi perspectiva, es también que el presidente Alejandro Giammattei va a tener que hacer esfuerzos importantes para lograr más apoyos y legitimidad. Es decir, nosotros entramos un poco en la corriente que ya se ha instalado en América Latina durante los últimos años de elegir gobiernos con, llamémosle, legitimidades de origen bastante débiles. Y esto pues genera a su vez problemas de legitimidad. Entonces el presidente de Giammattei no solo va a tener una agenda interna, no solo va a tener una agenda con el Congreso, sino también va a tener una agenda principalmente de tender puentes de confianza con actores de la sociedad, con otros actores políticos fuera del Ejecutivo, y para ello desde elementos, tienen que considerar desde elementos de la integración de su gabinete de gobierno, desde espacios de comunicación y relación, desde el establecimiento de las prioridades. Entonces, esos elementos tienen que ponerse sobre la mesa y van a entrar en un contexto, evidentemente, donde tal vez no tanto las expectativas, sino las demandas acumuladas y la conflictividad social y política que hemos traído durante los últimos años, pues son elementos que tiene que cumplir. Y otro de los desafíos que desde mi perspectiva están vinculados con la transparencia. Es decir, la transparencia, que incluso va de la mano con los otros aspectos, debe de ser uno de los elementos importantes a considerar por el próximo gobierno, y es un elemento clave porque si esa variable no se maneja de manera adecuada, pues esto lo único que hace es que acelera la pérdida de legitimidad, la pérdida de confianza de los diferentes actores sociales, y pues no nos tenemos que ir muy lejos, ¿verdad? Veamos las situaciones que pasaron en los últimos meses en Chile, en Colombia, en Argentina. Es decir, Latinoamérica es un polvorín, sí, la democracia en general está enfrentando una crisis muy fuerte en Latinoamérica, y nosotros no estamos fuera de ese contexto. Entonces, ¿eso qué requiere? Pues requiere un compromiso, requiere tomar decisiones contundentes, principalmente en materia de gobernabilidad, en materia de transparencia, y esperamos pues que las decisiones que a partir del 14 de enero, que hace faltan pocos días para que sean decisiones que vayan en esa línea, y no decisiones que nos hundan un poco más y que contribuyan a la crisis de gobernabilidad. María del Carmen, Latinoamérica en el 2019 era un polvorín, y seguramente lo seguirá siendo porque los problemas no terminan y las demandas sociales continúan y no son atendidas en muchos aspectos. En este momento el reto más grande que existe es precisamente subsanar una situación que nos tiene como continente entre dos corrientes que parece que ya ninguna convence, ni la derecha, ni la izquierda, ni socialismo, ni capitalismo. Guatemala parece que pasó esa etapa en el 2015. ¿Usted considera que esa etapa la hemos pasado o todavía navegamos en una corriente de mucho peligro de lo que pueda ocurrir alrededor de la democracia guatemalteca? ¿Usted considera que pueden haber peligros para nuestra democracia? Yo ¿Cómo ha creo ocurrido que en otros sí, países? y creo que van a haber retos porque nosotros en el 2015 realmente las protestas fueron muy pacíficas, muy ordenadas, no había un elemento violento en el proceso. Lo que vivimos el año pasado en algunos países como Lo que pasó en en Chile, lo que pasó en Colombia, Colombia, Chile, sí. son protestas, pero tienen un elemento violento que sí preocupa, ¿verdad? Porque pareciera que la gente ya está a tal nivel de desesperación
de que no les importa, pues en muchos casos, destruir hasta patrimonio del mismo país. Entonces, Guatemala puede llegar a una corriente así, de hartazgo, ¿verdad? Porque la gente llega un momento en que pide y pide y pide, por ejemplo, empleo. Este gobierno tiene este reto de generar empleo, porque la gente, su primer problema cuando uno ve las encuestas es económico. ¿Cómo va a generar empleo? ¿Cuál va a ser su modelo económico? Porque yo lo que puedo, pues, ver es que su plan de gobierno cuando hicieron el proselitismo era un plan muy amplio, no tenía prioridades. Entonces, tal vez lo primero que deben de hacer después de las 14 horas es plantear claramente en el discurso del presidente cuáles van a ser sus prioridades. Pero es muy común ver esto en los planes de gobierno, ¿no? Uno les pregunta prioridades a los gobernantes y creo que el concepto de prioridad todavía no lo tenemos claro, ¿no? Sí, yo creo que es muy peligroso ofrecer de todo para todos, porque las expectativas son muy grandes. Claro. Es mucho más, digamos, honesto decir, miren, pues tenemos problemas estructurales, los tenemos que atacar de forma integral, entonces yo me voy a comprometer a esto y esto y esto y trabajar con sus prioridades. Porque de lo contrario, toda la gente va a pensar que le va a resolver su problema pequeño y hay grandes problemas por resolver. Por ejemplo, estas macroleyes, no tenemos un servicio civil, no tenemos un buen sistema de contrataciones del Estado, por lo tanto, en los últimos 3, 4 años no se ha ejecutado mayor obra pública. Por el otro lado, este presupuesto de que lo manda el Ejecutivo, pero el Congreso le pone y le quita, tenemos que hacer una normativa del presupuesto y obviamente la Contraloría, porque hicimos unas encuestas a varios funcionarios públicos y las reglas no están claras de cómo actúa la Contraloría, porque le dieron, digamos, autonomía a los diferentes auditores, pero no necesariamente tienen el mismo concepto. Entonces, hay que trabajar esos 4 sistemas con el objeto de crear el mérito, de crear transparencia y obviamente eficiencia, porque lo que vimos en el gobierno que va a salir ahorita es que no hubo eficiencia de nada. O sea, no hubo ningún servicio público ampliado, pactos colectivos, ampliación de gasto, pero no verdaderamente inversión, especialmente en la gente más necesitada. José Carlos, hay varios temas que se están hablando en este momento de lo que impide el crecimiento económico de nuestro país. Hablando con empresarios me decían el tema de infraestructura y el tema de certeza jurídica es un tema que se repite constantemente. De esos 2 puntos, la certeza jurídica, cuando la vemos ya más ampliamente y no solo de 1 o 2 casos, nos afecta a todos la certeza jurídica. Y por el otro lado, el tema de la infraestructura ya le afecta también a comunidades que salen a manifestarse en Cuyutenango, en Suchitepeques constantemente, en Quiché, que uno ve que le van a dar 44 millones de quetzales a una obra de 600 millones en presupuestos. José Carlos, ¿cómo considera usted y qué capacidad considera usted que va a tener el nuevo gobierno para articular formas diferentes para abordar esta problemática que ha sido una temática constante con un Congreso en el cual tienen una bancada muy pequeña y la oposición tiene una de las bancadas más grandes, aunque la oposición tenga también sus fragmentaciones, pero ¿cómo abordar este tema? Bueno, yo creo que hay varios elementos que podría sobre la mesa para analizar. El primero es que bueno, el gobierno saliente se la deja muy fácil. Como muy bien dice María del Carmen, realmente un gobierno paralizado, un gobierno completamente muy ineficiente. Entonces esto lo que hace es que cualquier cosa que se haga un poquito mejor de lo que hacías antes, puede dar la sensación de mejora. Creo que de alguna manera sí hay una buena cancha que puede explorar el próximo presidente desde el Ejecutivo. Esta cancha pues implica algunas decisiones que se tomen para apuntalar, principalmente si lo vemos desde la agenda económica, para apuntalar a eso, o sea, tener mayor certeza, mejorar algunos procesos, pero yo lo que sí creo es que si bien esas acciones pueden ser muy bien intencionadas y pueden impulsarse, no son suficientes, es decir, son necesarias, pero no son suficientes. En esta agenda principalmente hay muchas leyes que dependen del Congreso de la República y ahí es donde yo veo el principal desafío en términos de cómo va a establecer esos acuerdos, es decir, con qué bloques legislativos, bajo qué condiciones, si es con una agenda legislativa, si esta agenda legislativa es abierta y pública, sería muy lamentable y tenemos incluso experiencias muy concretas en el país cuando
el presidente cae un poco en las redes y establece acuerdos no sobre agendas, sino acuerdos incluso que implican pagos, y estos pagos lo único que hacen es que el costo de las negociaciones vayan subiendo paulatinamente. Entonces, este tipo de prácticas, prácticas clientelistas, prácticas de corrupción, que se han visto en otros gobiernos, lo único que generan son condiciones básicamente de ingobernabilidad. Entonces, tiene que tener muchísima habilidad, y yo creo que como sociedad también tenemos que hablar cada vez más transparentemente de todas estas prácticas que han debilitado y han deslegitimado nuestro sistema, porque el desafío está efectivamente en ser un ejecutivo con un bloque minoritario y en un contexto en donde para alcanzar los 80 votos, 85 votos, tiene que tejer una serie de avances. El dilema es cómo, bajo qué condiciones, en qué circunstancias, cómo. Como sociedad, es decir, porque en muchas ocasiones también se ha tratado como de satanizar la negociación. A veces es que es una negociación política, ¿no? Dice, bueno, no, es que las negociaciones políticas son las que se tienen que dar en los espacios como el Congreso de la República. El problema es es una necesidad, ¿no? Sí, eso es el problema es la tranza. Ajá, no la negociación. El problema es la tranza y no la negociación. El problema es que cobren por el voto, no que lo negocien. Y es muy lamentable. Entonces, acá tenemos que, como se sabe decir, bueno, sí se tiene que establecer una negociación, ¿verdad? Pero una negociación, ¿en qué condiciones? ¿Bajo qué criterios? Y si toma, porque puede tomar una vía de hacerlo bajo una agenda legislativa, con acuerdos, muy transparente, puesta sobre la mesa, eso sí lo puede hacer. Y si toma esa vía, creo que es difícil, por supuesto, pero es la vía que le asegura en el corto y en el mediano plazo mayores, pues, niveles de gobernabilidad. Si toma la otra vía, la vía oculta, la vía que han tomado otros presidentes, de básicamente negociar sobre la mesa, hacer no acuerdos, sino hacer tranzas, lo que termina sucediendo es que termina perdiendo el control y genera, pues, condiciones de ingobernabilidad. Claro. Esos dos caminos tienen que tomar. Ojalá tome el primero. Ojalá. Bueno, ojalá lo tome, ¿no? Pues, como país, porque al final, como país, lo que necesitamos es que las instituciones funcionen, que se alcancen acuerdos, que hagan avances. Eso es lo que necesitamos. Y que aprendamos a hablar entre nosotros, ¿no? Parece que nos cuesta hablar, porque yo he tenido la oportunidad de entrevistar a varios funcionarios y fuera de micrófono le digo, usted es un tipo fabuloso, o sea, debería de hablar como habla fuera de entrevistas y demás. Hay una transformación del personaje increíble cuando están al aire. Pero bueno, eso será plática de otro tema. Les voy a pedir que se queden con algo, voy a tener que hacer una pausa, pero les voy a pedir que me traten de describir en una frase lo que en este momento para ustedes significa Alejandro Giammattei. No les estoy pidiendo una palabra, una frase, que para ustedes describa Alejandro Giammattei, y de ahí partimos en la discusión de lo que les quiero consultar en cuanto al presidente electo, para después pasar ya propiamente al Congreso de la República y una nueva legislatura que va a presentar también mucho aprendizaje. Van más de 100 nuevos diputados a curules, tuvieron tiempo en la transición, pero también vamos a hablar de la transición, cómo la transición plantea una oportunidad para tener menos tiempo, que requieran menos tiempo los ministros para poder entenderlo cómo funciona un ministerio. Lo platicábamos con Óscar Hugo López, con el ministro de Educación, y decía, a mí me tomó entre 7 a 8 meses entender lo básico del funcionamiento del ministerio y a partir de ahí empezar a trabajar. Vamos a platicar de eso cuando regresemos de la pausa y ya regresamos con esa frase que le he pedido a nuestros invitados. Continuamos en la Red Noticias. Antes de la pausa, le platicaba a nuestros invitados, a José Carlos Sanabria Asíes y a María del Carmen Aceña del CIEN, acerca de un reto. Llamémoslo un reto, pero la idea es plantear una frase que describa al futuro presidente de este país, Alejandro Giammattei. Voy a iniciar por María del Carmen Aceña. Yo sé que es difícil hacerlo en una frase, pero... Pues yo lo considero un hombre tenaz. O sea, un hombre que ha trabajado para llegar a la presidencia, lo tenía en su imaginario y logró ganar la presidencia. Así que yo considero que es un hombre tenaz. José Carlos. Yo también destaco la perseverancia que tuvo el presidente Giammattei, también en algunos aspectos, también una preparación que viene incluso de la experiencia de los cargos que él ha ocupado en algunos, ¿no? Algunos cuestionados, con desempeños bastante cuestionados por algunos actores, pero es
llamémoslo de alguna manera, es una persona perseverante que tiene bastante conocimiento del Estado y pues para mí pues un presidente que puede ser el presidente del punto de la inflexión. Hay muchas voces que afirman que realmente el gobierno del presidente Morales fue la transición. Después del 2015, Alejandro Maldonado no fue la transición, sino el gobierno de Morales fue la transición. ¿Ustedes lo consideran de esa manera? ¿Consideran que fue un gobierno más de transición, que un gobierno que tenía expectativas para poder hacer algo y que las expectativas sobre Alejandro Yamatei pueden ser mucho más altas y aquí sí exigirle una calidad que no se le ha exigido a ningún otro gobierno después de lo ocurrido en el 2015? Sí, yo considero que lo que tuvimos nosotros en el 2015 fue un gobierno de 4 meses, de lo cual no dejaron ningún proceso realizado, porque había mucho miedo de parte de los funcionarios de dejar procesos y obviamente sin presupuesto. Ahora Ya lo nadie que quería firmar, me acuerdo. nadie quería firmar, o sea, prácticamente ellos estuvieron ahí para pasarle la estafeta al siguiente gobierno, pero yo en lo personal considero que no es una excusa que uno no tenga información. O sea, la transición cuando yo fui ministra duró 1 hora y a la semana ya teníamos un equipo, ya había información y empezamos a trabajar prácticamente desde el momento en que nos dieron el mandato. ¿Cuánto tiempo para tomarle la rienda al ministerio? Lo que sucede es que hay minas y eso es lo que tal vez la población no comprende a veces, que dejan minas en los ministerios. Por ejemplo, acuerdos que no tienen financiamiento o plazas que se prometieron y los acuerdos no se pudieron firmar. O pactos colectivos donde la sorpresa es que le toca el siguiente año eh, firmarlos, ¿verdad? Y usted no tiene los elementos ni el financiamiento. O posiblemente algunas personas que van a decir, mire, yo hice este trato con el gobierno anterior y no me pagaron. ¿Verdad? Esos son como los clásicos, pero si uno tiene un plan y uno sabe exactamente lo que va a ir a hacer a cada ministerio, yo no veo que la transición debe durar mucho. Yo creo que hay que tomar las riendas, pero como dijimos anteriormente, sí es muy importante que cada ministerio se ponga sus prioridades. Y en caso de que el presidente tenga una línea recta, que sea una persona que realmente la población admire porque está haciendo un trabajo genuino por Guatemala, pues el Congreso va a tener que tomar nota porque la población lo va a apoyar. Ahora, si no toma el camino de la rectitud y de las prioridades y se engancha con el Congreso, pues yo creo que va a ser un gobierno bastante complejo. José Carlos. Bueno, creo que en términos generales, desde mi perspectiva, es un gobierno que tiene que, en principio, tiene que definir prioridades. Y lamentablemente, en los círculos políticos, cuando se establecen prioridades, se terminan haciendo como 17, una lista de 17 elementos. Y eso no es prioridad. Yo creo que las prioridades las debe de establecer y el momento político para ello es sin duda el discurso de toma de posesión. Debe establecer, tratar de agilizar o tratar de mover la institucionalidad pública para que dé respuestas en medio de ese contexto lleno de minas, de obstáculos, de puentes rotos, de un montón de factores que hace difícil la implementación de políticas públicas y satisfacer principalmente las demandas, pero tenemos una situación crítica, es la precariedad en la que se están prestando los servicios públicos. Esa desde mi perspectiva ya es una agenda, y una agenda prioritaria en términos de educación, en términos de salud. Es decir, en todos los aspectos hay una precariedad que está vinculada con la capacidad, con recursos humanos, está vinculada con muchos aspectos, pero creo que esta es una agenda prioritaria. La otra agenda, pues sí, indudablemente el Ejecutivo, desde mi perspectiva, no tiene de otra, porque hay algunas acciones que las puede hacer dentro de su ámbito, pero hay muchas otras que necesita la colaboración del legislativo. Y en ese sentido, sí necesita una estrategia política muy, 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 muy bien diseñada para poder establecer esa relación, que no implica subordinación, ¿no? Es decir, nuestro sistema está diseñado para que la coordinación y la relación entre los dos organismos del Estado permita hacerlo. Entonces, en ese contexto, yo sí creo que el principal desafío que va a tener es eso. Bien, vimos lo que sucedió con el presupuesto de este año, pero desde ya tendrá que empezar a prepararse
qué va a suceder en el presupuesto del próximo año y así sucesivamente. Entonces, que es uno de los aspectos a considerar, no solo el único, ¿verdad? Pero esa relación para mí es la relación clave, una relación ejecutivo-legislativo que en alguna medida puede llegar a determinar cuán gobernable y cuán eficiente puede llegar a ser este gobierno. Evidentemente, como país, lo que queremos es que el gobierno sea eficiente, que pueda brindar servicios, que se puedan atender las demandas. Eso es lo que esperamos, ¿no? Pero hay una variable importante para lograr ese objetivo que queremos. Y ahí es madurez política, una clase política comprometida con el país, que asuma compromisos. Pues, tal vez ese es el principal desafío que tenemos, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Ejecutivo, legislativo, que no hemos hablado de las municipalidades, que hay otros, pero también los alcaldes que van a asumir el 15, ellos no asumen el 14, sino que asumen el 15. Es otro. Lo que necesitamos es políticos y autoridades que estén comprometidas con proyectos de país y con agendas de país, no con agendas particulares, agendas vinculadas a la corrupción y al debilitamiento. Eso sería lo más lamentable. Vamos al Congreso de la República. Quizás uno de los organismos más desprestigiados de nuestro país. Fueron 4 años de legislatura bien complicados, desgastantes, donde los diputados parecían priorizar sus agendas personales y no las de país. Y ahora hay un cambio radical. Más de 100 curules van a cambiar el próximo 14 de enero. María del Carmen, ¿qué expectativas le genera esta nueva legislatura y considera que diputados nuevos que van a llegar habrán aprendido la lección de los desgastes que pueden ocasionar ciertas decisiones en el Congreso o simplemente no leer las iniciativas de ley? Pues yo creo que hay expectativas porque hay nuevos grupos que ingresaron al Congreso, hay nuevos liderazgos y esperamos pues que la Junta Directiva tenga esta capacidad de poder guiar una agenda legislativa de beneficio de los guatemaltecos. De hecho, pues el año pasado se hicieron muchos ejercicios para ver cuál era la agenda legislativa, qué eran las prioridades, pero igual el liderazgo dentro del Congreso posiblemente va a estar en los antiguos, porque los nuevos pues se van haciendo en el camino, pero lo importante es que hayan bancadas o grupos de diputados que sean diferentes, que den la talla, porque lo que estamos esperando los guatemaltecos son reformas profundas. Las 4 leyes que yo le decía, no vamos a tener mejores servidores públicos si no hacemos todo el tema de la meritocracia. No vamos a tener mejores compras si no hacemos una ley de contrataciones eficiente y transparente. No vamos a lograr que los empleados públicos ejecuten debido a que no tienen certeza de la Contraloría. Y por último, un presupuesto que un presidente tiene unas ideas, un proyecto, y cuando llega al Congreso se vuelve un Frankenstein. Entonces, no podemos seguir así porque resulta que los ministros del Ejecutivo tienen toda la responsabilidad, pero no tienen la autoridad, porque un diputado puede quitar, puede cambiar hasta partidas, y eso es bastante complejo. Y yo, pues, voy a atreverme a decir que el nuevo gobierno tiene 3 grandes temas prioritarios. Yo le diría la desnutrición crónica, mejorar de verdad la educación pública y generar el empleo. Y obviamente la seguridad y la certeza jurídica que son necesarias para que todo lo demás funcione. Pero si no se enfoca en esos 4 grandes temas, ¿verdad? No vamos a mejorar como país, especialmente la desnutrición crónica. José Carlos, la agenda legislativa estará condicionada por lo que puede ocurrir con la UNE, y lo pregunto porque ya desde el 2019 hemos visto, a raíz de la captura de Sandra Torres, que surge un grupo, le denominan los Vargas, y ese grupo de 9 diputados empieza a crear división dentro del grupo de la UNE, votando inclusive en contra de directrices nacionales de la Unidad Nacional de la Esperanza. Por primera vez yo veo indisciplina de diputados en la UNE, eso no lo había visto yo en el 2019, lo aprecio por primera vez. Esa lucha por liderazgos dentro de la Unidad Nacional de la Esperanza, ¿considera que puede ser clave para el tema de la agenda legislativa? Sí, indudablemente, y no solo se va a dar en el Congreso como arena, sino recordemos también que en los primeros meses, creo que tendría en febrero o marzo, hay una Asamblea Nacional de la UNE. Entonces esto lo que nos va a terminar de definir es cómo se reestructura, si se reestructura el poder interno
en la UNE. Entonces eso sí, eventualmente hay como un primer escenario donde se va a dar esa batalla, que es la interna, y que indudablemente se va a materializar en el organismo legislativo, y a su vez eso va a tener un impacto en la agenda legislativa, que no es, tal vez es la variable más importante, ¿no? Pero si lo revisamos, esos problemas de cohesión y de unidad interna no solo los tiene la UNE. Desde mi perspectiva, visto desde la institucionalidad partidaria y el Congreso, esta es la legislatura en donde muchos partidos políticos están enfrentando graves problemas de unidad y coherencia interna. Incluso eso se vieron durante el periodo de transición. El caso de Viena, hubo muchos, es decir, los bloques legislativos. Para nosotros, pues es bastante fácil a veces analizarlo desde la perspectiva de números, ¿verdad? Porque ponemos estos aquí, hacemos unas sumas y restas y decimos, bueno, se llega o no se llega a la votación. Pero lamentablemente el problema que tal vez se ve muy grande en la UNI, que evidentemente por ser el bloque más fuerte va a tener un mayor impacto en el ánimo legislativo, pero no nos perdamos que esa va a ser la única variable. Hay muchísimos otros bloques que están también enfrentando muchísimos problemas de unidad y de disciplina partidaria interna. Y eso a su vez va a reflejar, el peor de los escenarios es que se continúe fragmentando el Congreso de la República. Si ya de por sí tenemos el Congreso más fragmentado, es decir, con 19 bloques que están tomando, imaginemos que ya en la realidad del poder eso no sean 19 bloques, sino cuando vemos las diferentes divisiones en el país tengamos 35 bloques en el Congreso de la República. Porque dentro de los bloques también hay otros liderazgos. Y algunos, ¿no?, pueden ser formales o no formales, porque si no modifican la ley, la LOOL, eventualmente pueden darse situaciones como las que vimos en la legislatura pasada, que se daban coexistencias, simplemente permanecían en el partido porque eso salirse les implicaba, o sea, les perjudicaba en varios aspectos, pero uno sabía que realmente ahí había divisiones y que se votaba diferente. Entonces, por eso digo que podemos pasar de tener 19 bloques a formales, llamémosle de alguna manera, a tener, en el peor de los casos, 25 hasta 30 bloques reales con poder y división al interno. Ese escenario es evidentemente muy complejo para alcanzar acuerdos. Y ahí yo creo que en ese contexto, yo creo que sí puede ser de alguna manera, como bien decía María del Carmen, algunos bloques y diputados nuevos que llegan con liderazgo, que han tenido alguna trayectoria, los que puedan impulsar una agenda y hacer mover la ya paralizada agenda legislativa que hemos tenido en los últimos años. El 14 cambia la presidencia, cambia el Congreso. Con María del Carmen Aceña tuvimos la oportunidad de compartir en el 2019 una discusión alrededor de temas municipales. Y se volvió un verdadero reto el entender hasta dónde llegan las municipalidades y demás, y ver que muchas de las problemáticas también pasan por las soluciones que tienen que dar los gobiernos locales, ¿no? Y José Carlos Sanabria lo mencionaba, que muchas veces dejamos de hablar de estos poderes. También yo creo que en los medios nos tenemos que descentralizar en cuanto a la cobertura de información. Pero bueno, vamos a detalle con las municipalidades. Asumen el 15 de enero. Hay municipalidades que ni siquiera entraron a hacer transición, no la van a tener. Hay alcaldes que van a recibir sin haber hablado más de un par de veces con el alcalde que está dejando el cargo. María del Carmen, ¿cómo ve el tema municipalista en todo este aspecto de cambios que estamos teniendo desde el 2015? Y más importante aún, ¿cómo lo ve en una elección donde creo la gente ya le puso un poco más de atención por quién estaba votando en las municipalidades? Que ya el efecto empezaba, creo, en el 2015, viendo algunas elecciones como Antigua, Quetzaltenango, donde no ganó el que pensábamos que iba a ganar, y en esta ocasión se vuelve a repetir la historia. Pero también vemos dos aspectos. En el tema municipal vemos cómo está lo urbano y lo rural. También se divide ese voto. ¿Cómo usted analiza el tema de lo que podemos esperar, o de lo que usted piensa podemos esperar en el tema de descentralización y poder local? Yo en lo personal pienso que sí, a las municipalidades hay que ordenarlas. Considero que ellos tienen unas prioridades cuando se creó todo el tema del situado constitucional, de que se deberían de concentrar en temas de infraestructura, y especialmente creo que el desafío más grande es el agua potable, porque parece que sí hay agua, pero el agua está contaminada. Entonces yo creo que sí debe de haber un esfuerzo
de coordinación, especialmente en las áreas rurales, para lograr que todos los ciudadanos tengamos agua potable y lograr que las municipalidades se concentren en el situado constitucional, obra pública y los servicios que queden en manos del Ejecutivo, porque lo que pudimos ver nosotros es que las municipalidades empezaron a contratar maestros, a contratar salubristas y a contratar una serie de personas, pero que al final entonces compiten con lo que es el Ejecutivo. Si vamos a descentralizar los servicios de educación y salud, hagámoslo con un proceso, transmitiendo recursos, pero también autoridad y responsabilidad. Entonces sí creo que es muy importante analizar también las finanzas, porque muchos de los recursos están comprometidos y obviamente pues las municipalidades tienen el poder local y la gente cuando quiere algún apoyo de gobierno va a ver a su alcalde. Claro. Lo que es impresionante es unos alcaldes que arrasaron, ¿verdad? Sin ver nosotros cambios radicales, pero la gente está contenta con su alcalde. Entonces, nosotros tenemos que comprender un poco. Pero póngale nombre y apellido, Neto. ¿No? Sí. Bueno, usted lo dijo. Es muy interesante, muy interesante. Y al final sí necesitamos ordenarlos y que ellos tengan prioridades, porque el gobierno central no puede hacer una reforma drástica y un cambio en la nutrición si no logramos que las municipalidades realmente le inviertan a las plantas de tratamiento, a todos los procesos de mejorar las aguas para los niños y los ciudadanos. Y obviamente pues tal vez la ANAM puede jugar un papel muy importante, y ir más allá, ¿verdad? Porque al final las municipalidades han tratado de hacer sus mancomunidades, trabajar juntos, buscar obra, pero sí se necesita mucho más coordinación con el Ejecutivo, con los consejos de desarrollo, que muchos consejos de desarrollo también se han prestado mucho, no a la negociación, sino que a la tranza. Entonces también hay que transparentar todo eso. Y obviamente pues los gobernadores que están representando al Ejecutivo para que los consejos de desarrollo realmente atiendan las políticas de salud y educación y no atiendan las preferencias o los negocios locales, que es lo que hemos visto. Si educación quiere preprimaria, ¿por qué vamos a hacer escuelas de secundaria? Entonces después el ministerio no tiene recursos para dar los maestros de secundaria y su prioridad es preprimaria. Y recordemos que prácticamente los ministerios sociales no tienen un fondo de infraestructura. Entonces, toda esa coordinación hay que hacerla con los municipios. José Carlos, el tema de las municipalidades, ¿dónde lo ve usted de aquí al 2024? Bueno, yo coincido sobre los elementos que María del Carmen ponía sobre la mesa y voy a añadir al menos dos, ¿no? O tres, no me voy a quedar con dos. La primera es la transparencia. Yo sí creo que las municipalidades necesitan impulsar una agenda de transparencia activa en el uso de los recursos y que muchas veces solo se ve desde la perspectiva del gasto, pero yo sí creo que las municipalidades también deben de considerar la calidad del gasto y definir esas prioridades va de la mano para tener claridad en cómo se utilizan los recursos que por sí son escasos y en el inmediato plazo no van a aumentar. Entonces, las municipalidades con recursos bastante limitados, en situaciones muy precarias, tienen que hacer un uso bastante eficiente de esos recursos. Por otro lado, el segundo de los aspectos que está vinculado con la gobernabilidad. Sí, las municipalidades juegan un papel bastante clave en la gobernabilidad del país. Tenemos muchas zonas en el país en donde tenemos situaciones de conflictividad bastante altas. Algunas situaciones de esa conflictividad están vinculadas con la prestación de servicios públicos, como es, por ejemplo, el agua, como son otros servicios públicos. Eso sí requiere, desde mi perspectiva, también una coordinación muy efectiva con el Ejecutivo, con el Legislativo, porque recordemos que están los diputados distritales, que en muchos de los casos terminan siendo incluso factores que aumentan esa gobernabilidad, no que la atenúan. Entonces, ese desafío yo creo que es un desafío importante también para los alcaldes. Y el tercero de los aspectos está vinculado con la prestación de los servicios públicos. Es decir, yo sí creo que es necesario ordenar el papel de las municipalidades
Es decir, dejar de tener esa visión bastante clientelar, porque es triste ver que los alcaldes terminan con una visión bastante clientelar, muy mesiánica, tratando de resolver todos los problemas de la Se municipalidad. criticaba en el Ejecutivo, pero en la Claro, municipalidad se magnifica, ¿no? sí, porque al final lo que sucede es que esa visión presidencialista que tenemos, esa visión de la autoridad, lo que sucede en macro se termina reproduciendo a nivel micro en Claro. las diferentes municipalidades. Entonces, eso implica transformar una relación entre las municipalidades y la comunidad y la sociedad. Y eso para mí es uno de los aspectos que fortalecería grandemente, grandemente el sistema democrático en el país, porque la municipalidad es, como bien decía María del Carmen, cuando hay problemas, lo primero que se voltea a ver y se encuentra, por la cercanía evidente, es el alcalde y la municipalidad. Y el papel que tiene el consejo, porque muchas veces esa visión también como medio presidencialista reproducida a nivel micro, hace descansar la responsabilidad solo en el alcalde, pero recordemos que hay un consejo. El alcalde preside el consejo municipal, pero realmente el órgano que gobierna el municipio es la corporación municipal. Y esta también hay que poner sobre la mesa. Y pues mecanismos, ojalá que mejore y realmente se purifique y se sanee todo este sistema de consejos de desarrollo que ha derivado, desde mi perspectiva, una instrumentalización política hecha por muchos actores, gobernadores, diputados y muchos actores que incluso están afuera, y que es un sistema, para mí, que debe de sanearse para mejorar todas las acciones públicas a nivel local. María del Carmen, José Carlos, gracias por habernos acompañado. Tengo 30 segundos para cada uno. Un comentario final de la expectativa política para el 2020. Bueno, yo creo que tenemos que ser positivos. Yo le deseo a todos los guatemaltecos que sea un año lleno de dicha, prosperidad, oportunidades y que realmente salgamos adelante porque al final Guatemala es un país espectacular con gente muy buena, pero nos han gobernado, nos han administrado de una manera incorrecta. Entonces esperamos que tanto el nuevo presidente como el Congreso y la nueva Corte, que esperamos que la elijan lo más pronto posible, puedan realmente trabajar en conjunto con las municipalidades, ponernos una meta en común, por lo menos, agua potable para todos los guatemaltecos y bajar la desnutrición crónica. Sería fabuloso. Por lo menos una meta, ¿no? Una meta, por lo menos. José Carlos, por favor. Bueno, aprovechar realmente de hacer un llamado a toda la clase política, principalmente a la que va a asumir la responsabilidad este 14 y este 15 de enero. Guatemala necesita una institucionalidad que responda a las necesidades, a las demandas. Ya estamos, veamos por experiencia, pero realmente necesitamos. Ustedes tienen una oportunidad y ojalá como país que la asuman y que la asuman responsablemente y que se alejen por completo de toda esta política de tranza, de negocios sucios y de corrupción que ha prevalecido y que le ha hecho tanto daño al país. Gracias a ambos y la mejor de las suertes en este 2020. Gracias por acompañarnos en el 2019 y esperemos nos acompañen en el 2020. Muchos Bueno, éxitos. gracias, muy amable. La Red Noticias, esta es la emisión, la primera emisión. Vamos a la pausa, cuando regresemos hay mucho más contenido en esta entrega informativa.